Bueno, pues qué bueno que estamos los que estamos y los que no están, pues también. Hoy vamos a hablar de la soberbia, del orgullo, por lo mismo vamos a hablar de la altivez, la arrogancia, la jactancia, la petulancia, la prepotencia, el engreimiento, la vanagloria, todos son sinónimos de soberbia. Pero es bueno manejar toda esta sinonimia para que también tengamos más elementos sin que esto produzca orgullo alguno, porque justamente es una de las luchas diarias contra el orgullo, más los que por la gracia trabajamos a Dios, pues Satanás viene aquí a querernos engreír, a querernos inflar, a querernos elevar, y pues ya sabemos, hermano, que palabra del Señor es todo aquel que se enaltezca será humillado, y todo aquel que se humille o viva humilladamente ante Dios, pues será engrandecido grandemente. Quizás hoy no vemos tal exaltación o tal engrandecimiento, pero esto no ha acabado. Y esto acaba cuando nos vayamos de aquí. Y como queda muy poco tiempo, en realidad es muy poco tiempo, hay que aprovechar, como dice también la palabra, los días son malos, cortos, y pues aquí estamos. No hace falta decir que estamos vivos de milagro, pero es necesario recordarlo, decirlo, compartirlo. Nuestro mensaje, que no es nuestro, debe de producir escándalo necesariamente, porque venimos aquí a decir en el nombre de Jesús que solo hay uno bueno, que solo Dios es justo, que en contrapartida los humanos pues somos malos por naturaleza, somos miserables. Principalmente a los cristianos no les gusta reconocer eso, ellos quieren seguir llamándose hijos del rey, y sí que lo somos, pero pues como hijos del rey tenemos que seguir el ejemplo de aquel que se hizo poco menor que los ángeles, Jesús, para llevar a cabo el ministerio que hizo, que sabemos que consistió en cumplir la ley por nosotros, mas no la vino a cancelar, no la vino a abrogar, puesto que la Torá o la ley sigue en pie en virtud del pueblo judío y también de las naciones gentiles. Pero tú y yo andamos ya en el nuevo pacto, que está basado en promesas mucho mejores, ¿no? Entonces, ad hoc al tema que hoy vamos a hablar, bueno, antes que nada, primero Dios, volveremos el domingo 25 de septiembre, que es el último domingo del mes, y ese es el día que corresponde. Y antes de ir a los versículos que están seleccionados, que son más de 40, hay un capítulo en Daniel 4, que es el que vamos a leer, el cual capítulo, en la versión Reina Valera de las Biblias, le ponen el siguiente título, La locura de Nabucodonosor. Pero hay un título subalterno que yo propondría, que es La soberbia de Nabucodonosor. Y ese es el tema que nos ocupa este día. Ya hemos dicho que sinónimos de soberbia es orgullo, altivez, arrogancia, jactancia, petulancia, prepotencia, engreimiento, vanagloria, enaltecimiento. Todos estos son sinónimos de la soberbia, y vamos a ver qué nos dice la palabra. Entonces, primero vamos a Daniel 4, por favor, para leer la soberbia de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que llegó a ser el hombre más poderoso de su tiempo, sin duda alguna, y se elevó tanto que fue quebrantado y se fue a vivir con las bestias del campo 7 tiempos, hasta que comprendió que solo hay un Dios, porque este era pagano, era idólatra. Sabemos que de Babilonia surgieron todas las religiones del mundo. Babel, ahí mismo se construyó la Torre de Babel, predecesor de Nabucodonosor fue Nimrod. Y bueno, pues vamos a leer Daniel 4, amado. Y bueno, también mencionar cuál es el contrario o lo contrario a la soberbia, pues sin duda la humildad, la humildad que está relacionada con la pobreza de espíritu que Dios nos pide que en la que vivamos, ¿no? Sean pobres, porque los pobres de espíritu o en espíritu realmente pueden gozar de las riquezas de Dios ya en este tiempo, y un día recibiremos el fruto de todo lo que hayamos hecho por gracia en este tiempo, que se traduce en galardones. Entonces vamos a leer Daniel 4, amado. Ya digo, la locura de Nabucodonosor, según este texto o este título, y pues sí, hablando de la locura y la demencia, claro que estamos locos y dementes sin Dios. Él es el que nos vuelve a la cordura, a la verdadera, no a la que
te puede llevar el psicoanalista, ¿verdad? El psicoanalista pues te va a llevar a más locura. Bueno, vamos a leer Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Bueno, hablando de la paz, es la paz de Dios, la única valedera, es la única verdadera, y Él dice estas palabras en Juan 16, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como la da el mundo, en santa ironía, porque definitivamente no es posible ningún tipo de paz en este mundo, ni teniendo dinero, riquezas, ni teniendo un intelecto desarrollado, ni teniendo salud física hay paz, porque la salud física también se pierde en un instante. Entonces, hablando también de paz, pues entre más fe, más paz. Entre más juicio hagamos o vivamos en juicio contra la criatura vieja, más paz. Y esta paz de Dios se traduce en poder, es poder. No es un estado emocional, ni mucho menos un estado espiritual, y es poder, y es autoridad, y necesitamos vivir en esa paz, porque también necesitan ver los demás, a quienes les hablamos, que estamos en paz, a pesar de estar en tribulaciones, en pruebas, en tentaciones, perseguidos principalmente por los religiosos, porque nosotros hablamos la palabra, pero sin adulteración alguna, palabra pura. Ellos se enfurecen cuando tú les dices que estas personas nicolaitas o eclesiásticos se enseñorean de ellos, que piden dinero en el nombre de Dios, se enfurecen, así es. Entonces ellos no saben o poco saben del combate espiritual, porque también, como leen literalmente la Biblia, el grueso de ellos dice, yo no tengo pecado, grave confusión, no hay culpas, pecado sí. Y también tenemos una lucha contra Satanás que quiere hacernos sentir culpables por algunas cosas, a veces porque los pensamientos pues siguen produciéndose, pero ya sabes que la sangre de Jesús también es propicia para esto. Bueno, paz o sea multiplicada, dice el rey de Babilonia, y dice así, conviene que yo declare, que yo manifieste las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Bueno, si a este hombre Nabucodonosor le convenía y quiso declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo había hecho con él, cuánto más nosotros estamos en este oficio, declarando pues la revelación, hablando la revelación, las maravillas que ha hecho, que hizo, sobre todo la obra en la cruz, y que está haciendo cada día en nosotros. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, inúmeras, ¿verdad? No se pueden contar las maravillas que el Señor hace. Su reino, reino eterno o sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo o en paz en mi casa y floreciente o próspero en mi palacio. Quiero decir que todo ser humano que no conoce a Dios es un pequeño Nabucodonosor que está ensoberbecido, está engreído. No tenemos que ser el rey de Babilonia para vivir ensoberbecidos, enorgullecidos. Razones para estarlo sobran, que porque me gradué, que porque tengo muy bonito cuerpo, que porque tengo dinero, que porque vivo en la calle. También hay personas que están muy orgullosas de ser pobres. Y bueno, entonces el diablo tiene mil maneras de inflarnos, porque es lo que él quiere, inflarnos, para luego pincharnos. Pero ni siquiera es él, es la ley, ¿no? O sea, todo aquel que se enaltezca caerá. ¿Cuándo? En los tiempos de Dios. Si Nabucodonosor cayó, pues todos podemos, y todo aquel que viva en soberbia va a caer. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Nada le hacía falta, como dice en Apocalipsis 3, tú dices, yo soy rico, me ha ido bien, no tengo necesidad de nada. Y ahorita vamos a leer, de hecho es el último versículo que vamos a leer, Apocalipsis 3 del 17 al 20. Floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, me turbó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Vaya que hay sueños que nos turban, que nos aterrorizan,
porque sabemos que el diablo tiene gran injerencia también cuando soñamos o cuando estamos dormidos. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia. La Escritura dice que hay de los sabios en su propia opinión, y también hay hasta quienes por saber planchar o lavar platos bien, se cree un sabio, se cree. Y tenemos que permanecer en la humildad, hermano, porque solo así pueden operar las maravillas de Dios en nosotros. Acuérdate que Dios en Santiago 4 dice, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a aquellos que viven en la humildad, pues de Dios, ¿verdad? Porque definitivamente no es nuestra humildad. Lo nuestro es la soberbia, es el orgullo. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Todo esto está sumamente penado en la Biblia, consultar astrólogos, adivinos, pitonisas, lectores de cartas, de café, todo esto es querer saber el futuro y no debemos incurrir en estas faltas. Yo espero que no, ¿verdad? Conociendo a Dios y sabiendo que todo es para bien nuestro, pues estamos seguros. Él además ha dicho, yo estoy con ustedes hasta el final, en Mateo 28. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios. El nombre de Daniel no era Beltsasar, así lo nombró Nabucodonosor, como el nombre de uno de sus dioses, o el mayor de él, era este Beltsasar. Daniel se llamaba Daniel, nombre judío, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. No hay dioses santos, solo hay un solo Dios y no hay fuera de él nadie. Conté delante de él el sueño diciendo, Beltsasar, jefe de los magos, porque ya sabes que a Daniel lo engrandeció, ¿verdad? Sí. Cuando le interpretó el sueño que está narrado en Daniel 2. Entonces lo había engrandecido, así digamos a semejanza de lo que sucedió con José también, que fue engrandecido porque le interpretó el sueño o le dio el significado al sueño al faraón y fue elevado a nivel de virrey de Egipto. Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, todavía no tenía claro Nabucodonosor que hay un solo Dios, uno solo y no muchos ni dos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y dime su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. 2 puntos. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Bueno, esto simboliza al reino babilónico, que era el más poderoso en ese tiempo. Después cayó y se empezó a cumplir la profecía también de Daniel en el segundo reino, que fue el imperio o reino medo-persa, y después vinieron subsiguientemente otros 2 reinos, el griego, macedonio, y luego el de Roma, que es el que hoy está vigente, y al final de este reino, o de este cuarto reino, o cuarta bestia, porque Daniel vio esto como 4 reinos, pero también simbolizados en 4 bestias. Acuérdate que Daniel 2 y Daniel 7 son paralelos, es la misma visión, uno en forma de reinos, Babilonia, medo-persas, griegos y Roma. Y en el 7 lo ve en forma de bestias. Ok, no es el tema hoy, pero bueno, es importante. Y llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante, esto designa a un ángel, ¿verdad? Y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía de esta manera: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra
con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre, refiriéndose a Nabucodonosor, sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. ¿Cuánto simbolizan estos 7 tiempos? 7 años. No hay más, no hay otra explicación. Fue el tiempo que necesitó o requirió a forma de quebrantamiento, de juicio, para entender que él no era más que un instrumento de Dios y que ahí lo había puesto Dios, porque ya sabes que él pone y quita a los gobernantes y jueces de la tierra. Todos son instrumentos, todos somos instrumentos de Dios. Y todos hemos seguido más o menos este camino, porque finalmente Dios paga a cada uno de acuerdo a sus obras. Y al soberbio o al arrogante, al altivo, que todos lo fuimos antes de llegar a Jesús, humilla. Ahora ya es completamente distinto, hay que vivir en la humildad de Dios para que a su tiempo seamos engrandecidos o exaltados por Dios, porque el que se humilla será exaltado y el que procede con soberbia será humillado. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes o por decreto divino, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes o los seres humanos que el Altísimo Dios gobierna el reino de los hombres, o sea, gobierna la tierra. En realidad, él gobierna la tierra. Ahora, es verdad que Satanás también tiene potestad para gobernar la tierra, pero sobre él gobierna Dios. Y al final del día, pues Satanás hace exactamente lo único que Dios le permite que haga, nada más. Y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los humanos. Eso también está escrito en Proverbios 8 y en Romanos: por mí reinan los reyes y los presidentes, y por mí gobiernan, los quito, los pongo. Es importante también esta cuestión para no estar en oposición con el tipo de gobierno que, por ejemplo, hay ahorita en México, ¿verdad? Aquellos que conocen quién puso a esta persona en el gobierno, pues están conformes. Puede la persona no caernos bien, pero ahí está porque Dios lo puso. Y así sucede en todos los gobiernos del mundo y con todas las autoridades del mundo. Yo, el rey, versículo 18, Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, o sea, Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Insisto, no hay dioses santos, hay un solo Dios santo, vivo y verdadero. Este hombre todavía no entendía, pero al fin iba a entender. El cierre de este capítulo lo declara, llegó a entender que hay un solo Dios y que él, a todo soberbio, lo va a aplastar. Por eso es fundamental mantenernos en la humildad, en la gracia de Dios, no hablando palabras orgullosas, soberbias, altaneras, jactanciosas. Y bueno, claro que en Daniel estaba el Espíritu de Dios, y en virtud de esto es que pudo darle el significado a Nabucodonosor. Y los sabios, en su propia opinión, de Babilonia, pues no podían, porque no estaba el Espíritu de Dios en ellos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. ¿Qué hacemos cuando hay pensamientos que nos turban, que nos afligen? ¿Hacemos qué? Entramos en oración, entramos a estudiar la palabra. Eso es lo que hacemos, y Dios disipa todo aquel pensamiento que esté turbándonos, que esté pues afectándonos. Entonces, bueno, y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres. Oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, te engreíste, en otras palabras, te ensoberbeciste.
como aquel rey israelita, judío, Usías, pues que se engrandeció, se ensoberbeció y fue derribado con esa lepra cuando intentó llevar a cabo funciones sacerdotales que no le correspondían, se llenó de lepra. Entonces tenemos que guardarnos en la humildad, hermano, porque, repito, no necesitamos ser el rey de Babilonia para elevarnos, para engreírnos, para jactarnos, para andar en presunción. Cualquier cosa, el diablo se agarra de cualquier cosita, que sabes mucha Biblia, ya nos sentimos grandes, que cualquier razón. Entonces tenemos que estar muy ahí en juicio para que ninguna cuota de orgullo, de soberbia, se cuele en el alma y salga de nuestras bocas, porque esto principalmente sale de la boca o se ve en el lenguaje que usamos. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, el imperio babilónico, el mayor en su tiempo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. O sea, Nabucodonosor se ensoberbeció a grados que solo un rey, ¿verdad? Pero repito, no creamos que porque no tenemos un reino no podemos llegar a ese nivel. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo Dios, que ha venido sobre mi señor el rey. Fue tal la soberbia de Nabucodonosor, pero era un escogido, así se entiende, porque reconoció al Dios Altísimo. El hijo de Nabucodonosor no era un escogido. Él aparece en el capítulo siguiente, la escritura en la pared, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas o conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, en la tierra, y que Él lo da a quien Él quiere. Esto es lo que no entendía, y que tú y yo ya entendemos, gracias a Jesús. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Quedó firme durante un tiempo, después cayó y pasó a ser el imperio medo-persa, el reino más poderoso de la tierra, que duró poco tiempo. Quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y pues finalmente es a donde nos lleva Dios, ¿no? A reconocerlo a Él, pero a reconocer también lo que somos y lo que valemos para Él. Y bueno, entender que vino al mundo únicamente para salvarnos y redimirnos, pues habla del amor de Dios a un nivel sublime. ¿Quién murió por nosotros? Solo Él, y Él es Dios. No es solamente el Hijo de Dios, es Dios mismo manifestado en carne. Por tanto, oh rey, recibe mi consejo, le dice Daniel a el rey, tus pecados redime con justicia. Bueno, esto en rigor no es posible, nosotros no podemos redimirnos, ni limpiarnos, ni santificarnos. Para eso está el Redentor y para eso vino, para que por fe recibamos la justicia. Más adelante dice el buen Pablo, bueno, por gracia sois salvos, ¿no? Para que nadie se gloríe. Ahorita lo vamos a leer, de hecho. Entonces le dice, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu vida. Bueno, esto no lo podemos nosotros tomar al pie de la letra, nosotros no podemos hacer obras suficientes que nos rediman, que nos salven. No se trata de hacer obras, se trata de andar en las obras que Dios preparó de antemano, según Efesios 2, para que nosotros andemos en ellas. Estas obras no producen orgullo, las obras humanas producen orgullo inmediato, tanto hacer como no hacer. Ya no fumo, ya no tomo, ya no me drogo, ya no soy fornicario. Todo eso es orgullo, produce orgullo. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio real de Babilonia,
Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? No reconocía nada para casa real con la fuerza de mi poder. Todo esto es lenguaje presuntuoso, altanero, jactancioso. No es nuestra fuerza, no es nuestro poder, es el poder de Dios obrando en nosotros, para gloria de mi majestad, ¿no? Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Antes sí, era para nuestra gloria, para nuestro honor. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos o años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio absoluto en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Bueno, le llegó el juicio a Nabucodonosor, también a nosotros nos llegó, y también cuando pedimos por los demás arrepentimiento, eso es equivalente a pedir que Dios haga juicios en estas vidas, juicios para que se levanten, ¿verdad? En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como las bestias, como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Imagínate, literal, llegó a ese estado de desconocerse, porque era necesario para que este hombre entendiera que Dios lo había puesto y que él era un simple instrumento, sí amado por Dios, pero él no era el que obraba este poder y esta grandeza. Mas al fin del tiempo, de los 7 tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Ahí vino ya la restauración de este hombre. Y mi razón me fue devuelta, más bien la cordura que Dios nos da, a él le fue dada también. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, el cual es Dios, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y es que si no reconocemos eso que es tan duro, tan chocante para la criatura vieja, no nos quedamos nada más reconociendo que somos nada. Sí, somos nada, pero Dios ama estas nadas. Y hay que enfatizar en el amor de Dios, más que en la miseria que somos. Pero no debemos ni podemos olvidar que en verdad lo somos. Y además, sin Dios somos malos. Y Él hace según su voluntad, tanto en el cielo como en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No, pero ¿cuántas veces no caemos en esto de ¿qué haces? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no me das? Ahí vale la pena decir que la gratitud en la que debemos andar se arraiga cuando aprendemos a dar las gracias por las cosas que no nos gustan. Porque dar las gracias por las cosas que nos gustan, que nos favorecen, que esperábamos, no tiene mérito, pero dar gracias por cosas que nos desagradan, que nos contravienen, eso sí que va gestando el carácter espiritual y nos granjea grandemente la amistad con Dios. Entonces Dios definitivamente va a hacer muchas cosas que no nos agraden, que son para nuestro bien, para que aprendamos a dar gracias por esto. El ejemplo perfecto podría ser Job. En el capítulo 2 dijo, bueno, hemos de dar gracias o recibir nada más los bienes que Dios nos da y no los males. Se lo dijo a esta mujer, su esposa. ¿Quién le dirá qué haces? Más adelante Pablo también dice, oh profundidad de las riquezas, ¿quién puede decirle a Dios? Entonces no caigamos porque Satanás de continuo es lo que quiere. ¿Qué quiere Satanás? Que nos enojemos con Dios, que nos irritemos con Dios. Y bueno, hermano, a veces se vale irritarse con Dios, yo no te voy a decir que no, pero nunca debemos permitir que esa irritación que sintamos a veces nos aleje de Él, ¿me entiendes? Entonces, ¿se vale irritarse con Dios? Sí, hasta cierto punto, ¿por qué no? Pero que no te aleje esa irritación. Satanás es lo que quiere, que te alejes de Él, no solamente que nos enojemos con Dios. Pero bueno, si estamos en juicio, no va a ser nada fácil para Satanás hacernos enojar con Dios. O sea, hay que neutralizar al diablo. Cuando suceden cosas que no nos gustan, tú tienes que echar fuera al enemigo con la palabra. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Mayor grandeza me fue añadida. Bueno, pero quiero pensar
porque él ya, para esas alturas, ya entendía que todo esto era de Dios. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y justas, y sus caminos justos. Y él dice, puede humillar a los que andan con soberbia. Yo quitaría el pueden. Él va a humillar, tarde o temprano, a todos aquellos que procedan con soberbia, con altivez, que estén enorgullecidos, envanecidos, infatuados, ufanados. ¿Por cuál razón? Por la que sea. Hasta por hablar la palabra podemos llegar a sentirnos. Y siguiendo el mismo son de soberbia, vamos ahora sí a escudriñar 40 versículos o pasajes sobre el mismo tema, la soberbia, la arrogancia, el orgullo, que es uno de nuestros grandes enemigos. Y este es de a diario, este sí es de a diario. Bueno, pues el primero lo tenemos en Levítico, por favor, 26, 14 al 20. Levítico 26, del 14 al 20, tiene consonancia este pasaje con Deuteronomio 28. Acuérdate que hay bendiciones por la obediencia, pero hay maldiciones por la desobediencia. Grandes bendiciones por obedecer a Dios, pero grandes juicios por no obedecer a Dios sabiendo, ¿verdad? Porque pues si no sabes, bueno, pero sabiendo lo que a Dios le agrada, sabiendo y no obedecer, que es por gracia, ¿verdad? Porque no obedecemos como algo pesado, ay, tengo que obedecer. No, si no estamos en la iglesia apóstata, estamos en la iglesia del Dios vivo. Ya salimos del show religioso. Por eso es tan exitosa la iglesia apóstata, o sea, el cristianismo y todas las religiones, porque hay show. Hay show. A unos les gusta la solemnidad del catolicismo, a otros les gusta la alabanza de las iglesias evangélicas, y bueno, pues finalmente creen o les hacen creer que porque ya dieron, acuérdate que estas personas piden dinero en el nombre de Dios, que porque Dios pide. Bueno, Dios quiere tu vida, el dinero es de Él, y también vas a dar correctamente pues lo que Él te diga que des. A veces es un 10% de lo que entra, a veces es todo. Bueno, ok, entonces Levítico 26 dice del 14 al 20. Pero si no me oyereis, si no me escuchares, si no me obedecieres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, acuérdate que esto va para Israel. Ellos sí siguen tratando de cumplir con la ley, los 613 mandamientos, el decálogo y todo lo que esto implica y todas las leyes que ellos mismos hicieron. Pero nosotros no seguimos a Dios por mandamiento, obedecemos a su palabra, no hay mandamiento en sí no lo hay. Aunque Él mismo dijo, o está escrito en Juan, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En realidad, yo personalmente no lo entiendo como algo que Él mandata. No, Dios no manda, no ordena, exhorta, invita y te da todo para que lo hagamos. Y si desdeñares mis decretos, vuestra alma menospreciare mis estatutos, bueno, nuestra alma no, pero la criatura vieja sí aborrece su palabra. Y conviene no olvidarlo. No ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto o mi alianza, yo también haré con ustedes esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, o sea, enfermedad corporal, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. En el caso nuestro, nuestros enemigos son demonios, y si no obedecemos a Dios, los enemigos nos comen, se enseñorean, nos dominan. Así de sencillo. ¿Cuáles enemigos? Entre otros la soberbia, el orgullo, el miedo, el victimismo, los celos, la codicia, la pasión sexual. Y bueno, una lista muy grande de demonios. Pero además dice, pondré mi rostro contra ustedes y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de ustedes. O sea, si no andamos con Dios, caminando por gracia, en obediencia, viviendo en juicio, en amor de perdón, que es todo lo que al final del día nos pide, pues el enemigo, Satanás y sus demonios, nos dominan. Así de sencillo, se enseñorean de nosotros. Basta con que uno se enseñoree de nosotros. Y huiréis sin que haya quien nos persiga. Y si aún con estas cosas no me escuchareis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia
de vuestro orgullo, o en otras palabras, haré pedazos su orgullo, como hizo pedazos el orgullo de Nabucodonosor y lo mandó a vivir entre las bestias, al campo, para que entendiera. A otros los manda al hospital un buen rato, a ver si entienden. A otros los manda al exilio, que es también un juicio muy pesado. Imagínate que te manden a vivir a Venezuela y no puedas salir de ahí. No, pues sí, si te mandan a Dinamarca, pues qué padre, ¿no? Y bueno, ya sabemos que Dios tiene muchas maneras de, pues, amorosamente hacernos entender, pero una vez que ya entendiste, ya, en multitud de juicio no afligirá, dice en Job. Pero acuérdate, también en el libro de Job dice, gobernará aquel que aborrece el juicio. Se trata de gobernar a la criatura vieja, de tener la autoridad para someterla. Claro. Bueno, si vives en juicio, si vives en la humildad de Dios y no arrogantemente, dándole la gloria a Dios, el enemigo, claro, va a perturbar, pero no te va a dominar. Entonces ahí tenemos que aplicar la de Santiago, resistir al diablo, porque es tenaz, es obstinado, el diablo es obstinado y su guerra la tiene con nosotros, amado. Con nosotros que lo denunciamos. Y quebrantaré o destruiré la soberbia suya, su orgullo, y haré vuestro cielo como hierro pesado y vuestra tierra como bronce, nuestra vida, terrible, o sea, invivible. Y con Dios, obedeciéndolo, es todo lo contrario. Pero además vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Bueno, esto es espiritual, ¿verdad? Si no obedecemos a Dios, tampoco podemos fructificar, no podemos dar fruto, crecer espiritualmente. O sea, crecer en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio, que es lo mismo, y en todo el fruto del Espíritu, si no obedecemos. Bueno, pues el siguiente lo tenemos en primer libro de Samuel, por favor, capítulo 2, palabras de Ana, la madre de Samuel. Bueno, ya sabes que esta Ana era poderosa, esta amaba al Señor y Dios le dio un hijo muy poderoso llamado Samuel, como nuestro amado hermano. Y Ana oró y dijo, después de que había sido malentendida por el sacerdote Elí, que le llamó ebria también, ¿verdad? Bueno, Ana oró y dijo, mi alma se regocija en el Señor y su poder se exalta en mí. Dice aquí, mi poder se exalta en el Señor, pero lo propio es, su poder se exalta en mí, se manifiesta en mí. Porque otra vez podemos incurrir en el error de mi poder, mi grandeza, mi alegría. Todo es de Él. Mi boca, dice aquí, se ensanchó sobre mis enemigos. Vamos a leerlo mejor así. Me ha dado Dios autoridad sobre mis enemigos. Y la autoridad está en la boca. Con eso echas fuera al enemigo. Con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en la boca y con eso el enemigo huye. Pero si no se la decimos, si no la hablamos, ¿cómo? No, pues estos se quedan callados. No hay santo como el Señor porque no hay ninguno fuera de Él. Claro, bueno, no hay más que un solo Dios, ¿verdad? Y en cuanto a santos, pues ya sabemos que no los hay. Solo hay personas que están siendo diariamente santificadas. Esos somos nosotros. Eso no nos da derecho a llamarnos santos, porque eso también es presunción. Y no hay refugio como el Dios nuestro, no hay roca fuerte, no hay castillo fuerte, sino solo Dios, refugio. ¿Dónde te vas a refugiar? ¿En tu dinero? No. ¿En tu salud física? No. ¿En tu belleza? Se acaba. ¿En tus familiares? Se mueren o se van. ¿En tu animalito? Se escapa. Bueno, entonces ya eso ya lo hicimos durante toda la vida. Anduvimos en falsos refugios. Otros en el trabajo se refugian, pero el trabajo también se pierde, se acaba. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Así es, hay que desterrar todo lenguaje arrogante, altanero, prepotente de nuestras bocas. No debe de salir eso de nuestras bocas. Porque el Dios de todo y de todos y de todo saber es el Señor. Exacto, Dios sabe todo, escucha todo. Cualquier cosilla ahí presuntuosa que digamos, ya la escuchó. No hay de que no, nadie me escuchó. Y a Él toca el pesar las acciones, más propiamente, a Él toca juzgar las acciones. Pero hemos dicho que para Dios las palabras cuentan como acciones, no se las lleva el viento.
En el mundo no, lo dijo, no, eso no cuenta. No, sí cuenta para Dios. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. O sea, hermano, ahí vemos la victoria de Jesús en la cruz, porque Él venció a Satanás, lo despojó, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él y sus huestes de maldad en la cruz. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Esto equivale a la victoria sobre Satanás. Y los débiles se ciñeron de poder, como dice Pablo en 1 Corintios 1. Dios escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte, a lo vil para avergonzar a lo que se cree grande, bello y fuerte. Los saciados, o los que tenían para comer, se alquilaron ahora por un mendrugo de pan. Y los hambrientos, o los que estaban hambrientos, ya dejaron de tener hambre. Nosotros ya no tenemos hambre del mundo, ¿o sí? Al contrario, hermano, yo espero que no haya hambre en tu alma del mundo. La criatura vieja es otra cosa, podrás seguir teniendo, porque la criatura vieja es de la tierra, busca las cosas de la tierra. Aquí lo que importa es que nuestra alma esté ya totalmente saciada de este mundo, cansada, trabajada, y no anhele más, mientras todavía no nos gastemos la cuota de pecado pues suficiente, todavía vamos a andar ahí pues entre el mundo y Dios, y no hay eso. O sirves al mundo, a Satanás, o me sirves a mí. Y hasta la estéril ha dado a luz 7. Bueno, esto lo podemos ver espiritualmente, que con Dios vamos a producir fruto espiritual, ¿verdad? Porque no se trata de traer hijos al mundo, ¿verdad? Y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Sheol y hace subir. Ahora nos hace andar en vida nueva. Hemos subido. Estábamos postrados, muertos, atados. Ahora andamos en vida nueva. El Señor empobrece y Él enriquece. Empobrece a los que andan ensoberbecidos, los empobrece, como lo acabamos de ver en Nabucodonosor. ¿Y enriquece a quién? A los humildes, a los que viven en su humildad, los enriquece. ¿Con dinero? No, hermano, de hecho no va por ahí. No va por ahí. Aquí ninguno de nosotros tiene para vivir 30 días seguidos, ¿o sí? No, hermano, nada más por hoy. A veces, bueno, pues hay para 2, 3 días, pero a veces ni eso. Nuestra riqueza es la de Él, es espiritual. Dios no ha prometido darnos riquezas terrenales, pero te las puede dar. Pero como hemos dicho, será como una prueba, a ver qué haces. Así es. El Señor empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, como dice el Salmo 113 literalmente. Y ya se ve a quién exalta y a quién tumba, ¿no? Para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Bueno, tenemos una herencia que no hemos cobrado, porque pues es necesario morir primero, ¿verdad? Para poder, bueno, pues entre más trabajes para Dios, más va a ser lo que recibas. Pero ya hoy recibimos demasiado. Porque del Señor son las columnas de la tierra, o Él sostiene la tierra, o mejor dicho, Él juzga la tierra. Es importante pedirle a Dios que juzgue la tierra, que haga juicios en la tierra, porque de otra manera, ¿cómo? Todo, pandemia, guerras, todo eso es parte de los juicios de Dios, la inflación que está, bueno, imparable, ¿me entiendes? Y Él afirmó sobre ellas el mundo, sus columnas, en otro sentido, justicia, misericordia, bondad, es lo que sostiene este mundo. Él guarda los pies de sus fieles, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Bueno, no nada más fuerza física, en primer lugar la fuerza económica. Muchos no tienen fuerza física, pero tienen fuerza económica, otros tampoco tienen ese tipo de fuerza, pero fuerza intelectual, según ellos. Entonces, cualquier tipo de fortaleza en la que estemos confiando, que no sea la fortaleza de Dios, está destinada a caer. Si estás confiando en la fortaleza de tu belleza, de tu cuerpo, de tu familia, de tu apellido, de tu trabajo, bueno, ¿verdad? Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Ahí ya hay profecía.
sobre la gran tribulación, y ahorita lo vamos a ver en Isaías 2, dará poder a su rey, este es el Mesías, y exaltará el poderío de su ungido. Y bueno, cada uno de los hijos de Dios somos pequeños ungidos, pero conviene que no nos llamemos así, ¿verdad? Como allá en la iglesia apóstata, pues yo he oído, yo soy 3 veces ungida, soy 2 veces ungida. Y bueno, es una unción que el Señor da, no se trata de una unción con aceitito y esas tonterías que no sirven para nada más que para abobar y atontar a las personas, impresionarlas. El siguiente texto lo tenemos en Job, precisamente 33, por favor. Job 33. Del 8 al 17, por favor. Ya cuando Eliú, tipo del Mesías, hastiado de oír los razonamientos de los 3 amigos de Job, y de Job mismo, aunque resultó que Job hablaba mejor, Job 33, del 8 al 17, amada. Ya sabes que Job alegaba, ¿verdad? Decía ser justo y puro y sin defecto. Y acusaba a Dios, y en tanto que no entendió que no era así, pues no fue restaurado. Finalmente entendió que él solo había escuchado de Dios, pero que no lo conocía por revelación. Entonces se calló y dijo, me callo, me aborrezco, ahora habla tú y yo me callo. Por hablar se condenaba. Bueno, dice así, de cierto, le dice Eliú a Job, tú dijiste y yo escuché, yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, o sea, yo soy puro y inocente. ¿Nos puede ir bien si hablamos de esta manera? Bueno, ya Dios nos demostró que no, pero allá afuera todos piensan que son buenos, o no tan malos, o buenos y malos. Entonces llegamos con esta palabra dura que molesta. ¿Por qué polvo y miseria? Me reclaman en la página que por qué el logotipo son 2 cerdos. Que por qué decimos que somos malos y miserables. Bueno, porque es parte de la verdad, no acaba ahí la verdad. Somos hijos de Dios, pero por favor, eso es parte del juicio. Y si no lo decimos, lo olvidamos en 3 segundos. 10. He aquí, dice Eliú, que Job decía, y sí lo decía, he aquí que él buscó reproches contra mí, o busca acusarme, me está acusando injustamente. Y me trata como su enemigo, me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigila todas mis sendas, o vigila todos mis pasos. He aquí, dice Eliú, en esto no has hablado justa y rectamente. Yo te diré que mayor es Dios que el ser humano. Sí, es que a veces no entendemos. Hermano, permanezcamos callados, más adelante entenderemos lo que hoy no entendemos. Y hay muchas cosas que no vamos a entender en este plano hasta que nos vayamos. Es imposible entenderlo todo, pero sí vamos entendiendo gradualmente. Como hemos dicho, la fe abre el entendimiento, va abriéndolo, va ampliándolo, la fe. Y la fe en muchas ocasiones implica callar ante el silencio de Dios, ante obras que Él hace que no entendemos y que además nos disgustan, no nos gustan. Ahí es cuando hay que callar, porque es cuando Satanás va a querer que blasfememos. Mira tu Dios, ¿por qué si tú le sirves permite esto? Mira, tú trabajas para Dios y tienes 20 pesos en la cartera, mientras los que ni saben de Dios ni conocen a Dios andan en prosperidad. Callemos cuando hay que callar, amado. ¿Por qué contiendes contra Él? Bueno, pelear, discutir. Basta con discutir para estar contendiendo con Dios, altercar con Dios. Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones, o sea, porque no responde. A veces empezamos a cuestionarlo, a altercar con Él. ¿Por qué no? ¿Y por qué no me das? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Sin embargo, dice Eliú, de muchas maneras, en una o en 2 maneras, habla Dios, más que en 1 o 2 maneras, habla de muchas formas. Pero los hombres no entienden, o sea, los hombres no nos damos cuenta de cómo nos habla Dios. Pero de que nos habla todo el día, todo el día. Pero aquí habla de 2 maneras, dice, por sueño, en visiones, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando los domina el sueño y se adormecen sobre su cama, sobre el lecho. Entonces
revela, ahí está que Dios es revelación, al oído de ellos, y esto a los escogidos, y les señala el consejo, les da temor, porque es el principio de la sabiduría, para quitar al hombre de su obra y apartarlos de la soberbia, para apartarlos del orgullo, porque no puede Dios obrar en un alma henchida de orgullo, de soberbia. Tiene que quitar esto para poder revelarnos. Ya nada más se quedará en el nivel de la criatura vieja, la cual pues la echamos fuera. Sí. Para quitar al hombre de su obra, o sea, de sus obras, porque nuestras obras son opuestas a las de Dios. Así es. Y además detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. Bueno, Dios vino también a salvarnos de lo que es la segunda muerte, ¿verdad? Así es. En última instancia nos salva del pecado, pero de la segunda muerte, que es la separación ya eterna del alma con Dios. Bueno, el siguiente texto ya en los Salmos, Salmo 12, 1, 4, tenemos como 5 salmos. Bueno, Salmo 12, 1, 4 dice así: salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos. Bueno, hermano, nadie nació siendo pío o viviendo piadosamente. Esto se llega a eso cuando llegamos a Jesús. Entonces sí, y sí que hay que vivir en la piedad de Dios, en el amor de Dios, compasión entre seres humanos, la de Dios. No hay otra manera. Y el que no vive compasivamente en el amor de Dios, necesariamente va a odiar a los humanos o le van a ser indiferentes, que es una forma de odio, es peor todavía. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Ahora muchos dicen, no, yo no miento. Bueno, vamos a suponer que no mientes, no dices mentiras conscientemente, pero muchas cosas que hablas son mentiras, son engaños, que tú no te das cuenta que son mentiras. Entonces, porque hay mentiras conscientes, o sea, sí, deliberadamente estoy mintiendo, pero toda persona que no conoce a Dios está engañada, pues casi todo lo que habla es una mentira. Sí. Son mentiras que él no se da cuenta, obviamente. Hablan con labios lisonjeros. Bueno, ya sabes que la lisonja no agrada a Dios, ni lisonjear, ni adular, ni recibir lisonjas y adulaciones de los demás. Ahora, el primero que nos viene a lisonjear y adular cuando le conviene es Satanás. Eso para ensoberbecernos, para enorgullecernos, y con doblez de corazón. El Señor destruirá a todos los labios que hablen lisonjeramente y la lengua que hable con jactancia, con soberbia, con orgullo, con vanagloria. Otra vez, Jesús lo dijo en Mateo 23, todo aquel que se enaltece será humillado. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor nuestro? ¿Quién nos ha de juzgar? Bueno, en última instancia, ¿verdad? Estos que nunca van a cambiar, pues ya sabemos quiénes son los cainitas, sí. Ellos serán destruidos. El siguiente salmo lo tenemos en el 19, por favor, 19, 12, 13, dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿O quién podrá darse cuenta de todos sus errores? Pues Dios los revela, de los que no nos damos cuenta, los saca a la luz. Líbrame de los que me son ocultos, pues los que vemos, ya los vemos, pero hay errores, hay pecados que no nos estamos dando cuenta a veces. Entonces aquí el salmista pide, bueno, si no me estoy dando cuenta de algo o he hecho algo malo, revélamelo. Muchas veces se lo decimos, ¿no? Nosotros, mi esposa y yo, bueno, si estamos haciendo algo mal, dínoslo porque no nos damos cuenta. ¿Quién nos va a venir a decir? Solo Él. Presérvame también del orgullo, de la soberbia, o líbrame, para que no se enseñoree de mí. Esto es una petición de primera, porque el orgullo, la soberbia, acuérdate, Dios resiste a los orgullosos y es amigo de los humildes. Entonces seré íntegro o estaré sin tacha y limpio de gran rebelión. Porque el orgullo es rebeldía, definitivamente, equivale a eso. Ahora el Salmo, por favor, 32, 23 y 24.
Dice así, 31, 23 y 24. Amad al Señor todos vosotros, sus fieles, dice sus santos. Ahora, ¿lo amamos qué? ¿De palabra? No, el que me ama guardará mi palabra, o sea, el que me ama me obedece. El que no me ama solo dice que me ama, pero no me obedece. Entonces la muestra de que lo amamos es la obediencia, es vivir en sus obras, en su voluntad. Porque a estos el Señor los guarda, los protege, los cuida, nos da cobertura, hermano, nos blinda. Y paga abundantemente a los que proceden con soberbia o con altanería. Tarde o temprano el soberbio y el altanero va a caer, es solo cuestión de tiempo. A veces decimos, bueno, ¿qué pasa? Espérate, Dios es paciente. Hay muchos de esos que son escogidos, pues que no les ha llegado el tiempo, tienen que seguir ahí un rato, pero de que van a caer, van a caer. Esforzados todos ustedes los que esperáis y confiáis en el Señor, y tome aliento vuestra alma. ¿Cómo tomamos aliento? Estudiando, orando, perseverando en la palabra. Es aliento espiritual, ¿verdad? Salmo 40, versículo 4 dice así: feliz aquella persona, aquel hombre que pone en el Señor su confianza. Feliz, dichoso. Pues sí, ¿verdad? Pero la confianza en Él o confiar en Él implica como contrapartida no confiar en nadie. No puedes confiar en ti y en Dios, en ti y en los seres humanos y en Dios. Poner la confianza entera en Él. Y no mira o no envidia a los que viven soberbiamente, ni a los que se desvían tras la mentira. O sea, aquellos que están viviendo, adorando a los ídolos de este mundo, los ídolos que no son de piedra, ¿verdad? No, principalmente es de papel, es el dinero, es la salud física, es ciertas partes del cuerpo, son los hijos, son los padres, son la tecnología. Siguiente lo tenemos en el Salmo 75, del 1 al 7, dice así: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Acuérdate, gracias por lo que no nos gusta. Eso es lo que tiene mérito, hermano. Haz una lista de las cosas que no te gustan y de eso da gracias. No me gusta tener tan poco dinero, no me gusta el trabajo que tengo, no me gusta que se haya ido tal persona. Sobre eso da gracias. Pues sincero, ¿verdad? Entonces sí vas a crecer, hermano, porque pues dar gracias por lo que nos agrada, pues también es importante, pero no tiene gran mérito. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. ¿Todos? No, solo aquellos que están viviendo en obediencia. Ellos cuentan las maravillas y viven en las maravillas del Señor. Aquí viene un pasaje profético: al tiempo propicio o al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente. Eso es en la gran tribulación. Ahorita lo vamos a ver en Isaías 2 y en Ezequiel 7. Se arruinaba la tierra y sus moradores, pero yo sostengo. O sea, va a haber juicios, hay juicios ya hoy, pero vienen juicios fuertes, pero todo Dios lo está sosteniendo, y a veces a nivel individual Él sostiene. No restauró a Nabucodonosor después de los 7 tiempos, sí. Dije a los insensatos, a los presumidos, no os infatuéis, no os enorgullezcáis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, del tipo que sea, te digo, poder económico, poder intelectual, poder del que sea. No nos enorgullezcamos. No hagáis alarde de vuestro poder y no habléis insolentemente o con la cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del este, ni del oeste, ni del desierto viene el enaltecimiento. Entonces, ¿quién nos viene a tratar de enaltecer? No, Satanás, hermano. Él nos, claro, hay otro tipo de enaltecimiento que viene cuando andamos en la humildad, pero Satanás quiere que por cualquier cosa estemos enorgullecidos. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. ¿A quién humilla? Pues al soberbio, al presuntuoso, y a los que viven en humildad,
pues los engrandece, exalta su poder en ellos, un poder que no precisamente es muy atractivo para este mundo, ¿verdad? ¿No? Aquí lo que quiere el ser humano es el poder económico, principalmente. Y ahora el Salmo 94, por favor, perdón, el 101, del 4 al 8, dice así, corazón perverso se apartará de mí. ¿Cuál es el dictamen que hizo Jesús del corazón humano? Perverso, engañoso. De él salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, los chismes, las groserías, los juicios. Entonces, por eso jamás nosotros decimos Dios mora en mi corazón es bueno. Toda esta perorata que manejan allá, pues los que están atrapados en el cristianismo de miseria y en el resto de las religiones. No conoceré al malvado y tampoco al orgulloso, porque para Dios todo orgulloso es un malvado, punto. No tienes que ser un matón, un sicario, un desgraciado. Ya vives con orgullo, eres un malvado. Porque siendo un ser humano, te dejas llevar. Al que solapadamente infama a su prójimo o juzga a su prójimo, y no solamente solapadamente, abiertamente, yo lo destruiré, porque no sufriré al de ojos altaneros y al de corazón vanidoso. Entonces también cuidemos la mirada, porque también el orgullo se trasluce en la mirada muchas veces. En la mirada, en el semblante. Mis ojos pondré, en cambio, en los fieles de la tierra, o sea, en los humildes, para que estén conmigo. El que ande en el camino de perfección o de la perfección, o en otras palabras, aquellos que se dejen perfeccionar, estos me servirán. Y nosotros estamos siendo perfeccionados por medio de pruebas, por medio de tribulaciones, persecuciones, por causa de que hablas la palabra. Los primeros que nos van a vituperar y perseguir son los religiosos, son los fariseos, son los legalistas. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude o el que engaña. El que habla mentiras no podrá ser afirmado o no será afirmado. En cambio, el que habla la verdad será afirmado y prosperado. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Esos ya son los cainitas que se van a ser destruidos en la gran tribulación, raídos de la tierra para luego ser juzgados, ¿verdad? Para exterminar de la ciudad o del mundo del Señor a todos los que hagan iniquidad. Bueno, esos ya son los cainitas, ¿verdad? Sí. Bueno, hermano. El siguiente es el Salmo, el último Salmo, 138:6, dice así: porque el Señor es excelso y sublime y atiende a los humildes, escucha a los humildes, favorece a los humildes, a los pobres de espíritu, pero a los altivos y soberbios, de lejitos. Proverbios 7, del 16 al 19, dice así: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos o altaneros. Bueno, sobre todo las palabras altaneras, ¿verdad? Porque hay quien tiene carita de humilde, pero lo que habla, bueno, hermano. La lengua fraudulenta o mentirosa, ya sea que te estés dando cuenta de las mentiras o no. Las manos derramadoras de sangre inocente, o sea, pero matamos con la boca, ¿verdad? Sí. Porque tú dices, no, yo no mato a nadie. Sí, no, con armas no, pero con la boca sí, con tus consejos, con la palabra adulterada y de muchas otras formas. Otra, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Bueno, pues ese es nuestro corazón, ¿verdad? Así es. Lo dice en Marcos 7. Los pies presurosos para correr al mal, como muchos que hoy se levantaron para ir a sus iglesias. Ese es el mal, esos son antros de vicio. Ahí no se alaba, no se adora a Dios. Creen. Pero ahí ¿cuál? Ve y revisa sus frutos. Nada más han oído de Dios, no lo conocen. Ahora les dices, bueno, sal de ahí, no quieren salir de ahí, ahí hay show, ahí te la dejan barata la cosa, cállate con los diezmos y ya, y te unge el pastor en su propia opinión, te impone las manos y ya te caes, o no te caes, pero no, pues ya me impuso mi líder sus manos, sí, me puso el manto sagrado. Y el testigo falso que habla mentiras. Bueno, testigos falsos, otra vez, de la palabra.
Por ejemplo, los testigos de Russell son testigos falsos de Dios, porque testifican chueco de Dios. Y el que siembra discordias o peleas o rencillas o divisiones entre hermanos, bueno, ese es el diablo que quiere que haya discordia y rencillas, pero bueno, también personas que todavía están siendo comandadas por el diablo, están siempre ahí metiendo cizaña para separar, para dividir, y no debemos nosotros incurrir en eso. Otro proverbio es el 8, o sea, el siguiente, 8, 13, 14, dice así: el temor del Señor es aborrecer el mal, pero el mal, ¿dónde está? Dentro de mí. Es mi criatura vieja, entonces aborrecerlo no es nada más decir aborrezco, no, es apartarse, y para apartarse hay que vivir en juicio. O sea, es una batalla, es una guerra, no es ya nada más, sí, aborrezco el mal que está dentro de mí. La soberbia y la arrogancia, el mal camino que parece el buen camino, ¿verdad? La soberbia y la arrogancia aborrece Dios, pues claro, el orgullo. Y la boca perversa, la boca mentirosa, la boca chismosa, la que juzga a los humanos y no con justo juicio, que es como debe de ser, aborrezco. Entonces hay que conocer lo que Dios aborrece para no irnos tras esto y hacer las cosas que a Él le agradan. ¿Qué le agrada? Pues que vivamos en amor, que vivamos en humildad, en esto que el mundo no quiere. Claro que no quiere, el mundo no quiere nada de esto no es atractivo para el mundo, en lo más mínimo. Y otro proverbio, hermano, el 13:10, dice así: ciertamente la soberbia produce o concibe peleas, contiendas, siempre, ¿verdad? El que procede o anda viviendo en soberbia, esto genera y produce peleas y orgullos y rivalidades entre hermanos. Mas con los avisados o temerosos está la sabiduría. Y la sabiduría es Dios. Entonces, si tú y yo vivimos en la humildad, Dios está con nosotros. Si nos dejamos llevar por la soberbia y el orgullo, no es posible, ¿me entiendes? Así es. Y 14:3, y se contrista el Espíritu Santo, finalmente. 14:3 dice: en la boca del necio, o de la boca del necio, brota la soberbia. El que no conoce a Dios, pues claro, ¿verdad? Hasta por cualquier cosa toma orgullo. Mas los labios de los sabios los guardarán. O sea, no los sabios, sino de los que caminan en temor, en la sabiduría de Dios. Y el proverbio 18 es una promesa. 18:12 dice: antes de la caída se eleva el corazón del ser humano, se eleva el ser humano, se eleva en soberbia, en orgullo, como le pasó a Nabucodonosor. Pero en contrapartida, antes de la honra es el abatimiento. O sea, ahorita estamos no abatidos, pero estamos en un cuerpo de debilidad, de deshonra, y así va a ser hasta el fin, pero resucitará en un cuerpo poderoso, en un cuerpo honroso. No es que estemos abatidos, pero estamos cargando la cruz. A veces cansa, a veces cansa. Si vamos día por día, creo que no va a ser tan cansado. Si vivimos cada día como el posible último día, no será tan cansado. Y no estar futurizando, porque eso es propio de la mente carnal. ¿Qué va a pasar el mes que entra? Se me va a acabar el dinero. ¿Qué va a pasar en diciembre? No tengo trabajo. Todos estos son pensamientos de Satanás, de la mente carnal. Hay que echar fuera. Y el proverbio 27:1 dice así: no te jactes o no presumas del día de mañana, porque no sabéis qué dará de sí el día. También lo dice Santiago, ¿verdad? Vamos ahora los que dicen mañana iremos, traficaremos, venderemos, si no sabes lo que va a pasar. Entonces, esta es una exhortación a vivir por día. Y si ya por día, hora por hora. Y si ya por hora, instante tras instante, porque no hay ninguna garantía de que hoy no nos dé un infarto, ¿verdad? Y ahora sí, Isaías 2 es profético. Esta porción habla del día del Señor. El día del Señor no es un día de 24 horas, sino de 3 años y medio. O sea, es la gran tribulación. Para otros son de 7 años. Nosotros pensamos que serán 3 años y medio
de tribulación cruenta, abierta, ¿verdad? Dios lo redujo, exacto, hermano, si no, ni los escogidos podrían ser salvos. Y cada día nos acercamos más a eso. Bueno, entonces en esta porción 2, del 11 al 21, al 22, hay que ver a los cainitas también. Dice así: la soberbia y la altivez de los ojos del hombre, voy a repetirlo por el camión de miseria. La altivez, el orgullo y la soberbia de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia humana será humillada, y el Señor solo será exaltado en aquel día. Ese es el día del Señor, así se le conoce. Otros que no saben que el nombre de Dios no es Jehová, le dicen el día de Jehová. No es un día de 24 horas, es ese periodo que se denomina en la Biblia como el periodo de la gran tribulación. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo aquel que esté enaltecido, y será abatido. Ok, sí, pero ya hoy, todo aquel que esté viviendo en altivez, en soberbia, enaltecido, es promesa, será abatido, va a caer, no hay manera, se elevó, pues todo lo que se eleva por cuenta propia debe de caer. Ahora que si Dios te eleva, no vas a caer. Sobre todo los cedros del Líbano altos y erguidos, es figurativo, ¿verdad? Dios no va a hacer juicio a los cedros del Líbano, sino a aquellos que están encumbrados, que se creen muy fuertes, muy altos, poderosos inclusive. Sobre todo las encinas de Basán, sobre todo los montes altos, ya digo, aquellas personas que se creen lo que no son, y sobre todo los collados elevados, todos aquellos que estén elevados por una u otra razón. Hay quienes se creen o están llenos de orgullo por su carrera, su profesión. Bueno, esa es casi imposible de no hallar a alguien que no se sienta orgulloso de tener una carrera. Yo soy licenciado, yo soy doctor. Bueno, ya cualquier tipo de título, sea eclesiástico o sea secular, produce orgullo. Soy licenciado, soy doctor, soy arquitecto, soy astronauta, soy chef. Por eso, entonces permanezcamos, pero genuinamente humildes, hermano, no afectando humildad, como dice ahí en Efesios 2, o sea, presumiendo ahí con una humildad fabricada, manufacturada, ¿verdad? O sea, típica de los eclesiásticos, ¿no? Increíble el tonito que usan también, hermano. Sobre toda torre alta o sobre toda persona ensoberbecida y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será destruida, la soberbia humana será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día, cuando venga la gran tribulación, ¿verdad? Por eso, juicios, necesitamos juicios, hermano, porque hay muchos por los que tú oras. Si Dios no les manda juicios a esas personas, no se van a arrepentir. ¿Cómo? ¿Se van a arrepentir sacándose la lotería? No, hermano, sacándose la lotería se van a ir de viaje a Europa, o se van a cambiar de casa, o se van a ir a comprar ropa nueva, y la ropa no produce orgullo. Hasta el vestirse bien produce orgullo, hermano. Ok, y hay también quien por vestirse andrajoso se siente orgulloso. Increíble, hermano. Y se meterán en las cavernas de las peñas. Esto lo retoma el Señor en Apocalipsis 6, 15, 17. Y dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible del Señor, por los juicios del Señor y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para juzgar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, o sea, a sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas. Gracias. Esto tiene correspondencia con Apocalipsis 6, 15, 17, el sexto sello. Está ahí en Apocalipsis. Se meterán en la hendidura queriéndose ocultar de Dios, de los juicios de Dios, pero de ahí los va a sacar Dios. O sea, es su tierra, es su creación. Y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable del Señor, por el resplandor de su majestad, cuando se levante para juzgar la tierra. Por eso, he aquí el consejo: dejaos del ser humano cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es él estimado. O sea, dejaos del hombre, no confiéis en un ser humano, no confiéis en príncipes. Confía en Dios y no te verás defraudado jamás. En cambio, si confías en un ser humano o en un objeto,
sea el que sea, tarde o temprano, pues quedaremos defraudados, desilusionados. Y aquí mismo en Isaías 13, igual es sobre la gran tribulación, es profecía sobre la gran tribulación, 13 del 9 al 11 dice así: he aquí el día del Señor viene. Esta es la gran tribulación y créeme, hermano, no porque yo lo diga, sino porque las señales lo dicen, estamos a la puerta de eso. Esto no da para más, la violencia, la soberbia, la injusticia está a un nivel sumamente elevado. He aquí el día del Señor viene, terrible, y de indignación, y ardor de ira o de justicia divina, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Estos son los cainitas que serán raídos, borrados de la tierra. Por lo cual las estrellas de los cielos, esto lo dijo Jesús en Mateo 24, 29, por lo cual las estrellas de los cielos o las potencias del cielo caerán, así lo dijo Jesús, y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Checa tú en Mateo 24, en el versículo 29, pero si lees todo el 24, son los juicios, o en Marcos 13 o en Lucas 21. Y castigaré o juzgaré al mundo por su maldad, por su injusticia, y a los impíos por su injusticia, y haré o destruiré la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Bueno, esos son los cainitas, pero ya hoy, cualquiera que esté ensoberbecido, o en arrogancia, o en orgullo, será abatido, va a caer. Entonces no te extrañes si tu ser querido o tu familiar que está viviendo en orgullo, aunque sea pobre, aunque esté en la calle, no te digo, no necesitas un peso para tener orgullo, va a caer, no te extrañes, porque va a caer, tarde o temprano. Y ahora Jeremías 9, 23, 24, sí, ya estamos en la recta final, bueno, ya vamos a entrar al Nuevo Testamento, nada más Jeremías y Ezequiel, y nos saltamos Malaquías, pero tú lo puedes leer, el capítulo 4. Dice Jeremías 9, así dice el Señor, no se enorgullezca, no se alabe, pues, el sabio en su sabiduría. Bueno, la sabiduría del mundo sí que produce orgullo, pero la sabiduría que viene de lo alto no produce orgullo, produce humildad. Entonces, hay del sabio, dice en Isaías 5 también, hay del rico en su propia opinión. Por eso no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se infatúe o se alabe en su valentía. Porque aquel que se enorgullezca de ser valiente, va a llegar el momento donde va a ver cuán cobarde es, cuando le lleguen los juicios, ¿verdad? Ni el rico se enorgullezca de sus riquezas, que además ni son de él, mas alábese, o mejor dicho, gloríese en esto el que quiera gloriarse, en entenderme y conocerme que yo soy Dios y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y también en Miqueas 6, 8, dice lo mismo, lo que pide Dios, ¿qué quiere? Que nos humillemos delante de Él, que vivamos en misericordia y en juicio. Y haciendo estas cosas, tienes a raya el orgullo pisado, lo tienes que estar pisando, igual yo, porque se quiere colar. Y Ezequiel 7, para ver otro texto profético sobre la gran tribulación, Ezequiel 7 del 10 al 20, y ya nos vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que viene al mundo? Viene la gran tribulación. Y anhelamos. Los que no anhelan esto no deben decir, venga tu reino, Señor. Pues para que venga su reino tiene que llegar primero la tribulación, para que también el pueblo de Israel reconozca a quien traspasamos. Ok, dice entonces 7 del 10 al 20. He aquí el día, otra vez el día del Señor, he aquí viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia, reverdecido, multiplicado, la soberbia, más que nunca, ¿verdad? Hoy en día ya con la tecnología, pues cualquiera, hermano, cualquiera, ya, hasta un niño, ya se siente la gran cosa porque puede mandar su foto en Instagram o puede poner su video en TikTok y ya, con sus likes, ya se siente bueno. La violencia o la injusticia ha reverdecido en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, esos ya son los cainitas.
ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente, o sea, quien se arrepienta. Los cainitas, su distintivo es que nunca se van a arrepentir. El tiempo ha venido, se acercó el día, por eso el que compra no se alegre. Y como dice el buen Pablo en 1 Corintios 7, resta pues que el que compra como si no hubiera comprado, y el que tiene esposa como si no tuviera, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces es la misma palabra, el tiempo ha venido, se acerca el día, el que compra no se alegre, y si compras no hagas nada tuyo, y el que vende no llore, porque la justicia de Dios está sobre toda la multitud, porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Bueno, ¿de qué manera podemos salvarnos o ampararnos? ¿Quién? Solo Él nos puede amparar y salvar. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla de la cobardía que va a infundir Dios en ese tiempo, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia. ¿Cuál pestilencia? Pues estamos ahorita atravesando una peste, ¿no? Se llama COVID, se llama Omicron y viruela del mono, y vienen otras. Así es. De fuera espada, violencia, crimen, más que nunca. ¿Cuándo habíamos visto este país ya de veras tan desatado en crimen? De dentro pestilencia y hambre. Ahora ya no se habla nada más de inflación, ya se habla de estanflación. Es un nuevo término que indica un estado en el que hay un estancamiento en la economía, pero a la vez hay una inflación imparable. O sea, estanflación es peor que inflación. O sea, ya no alcanza el dinero, hermano. Y eso, lo de la inflación también está profetizado en los sellos. Trabajar nada más por la comida del día y ya. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la peste. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo de miedo todos, cada uno por su injusticia, por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Aún los más valientes se van a acobardar en ese tiempo ante los juicios de Dios. Se ceñirán también de cilicio y los cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, porque ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso los convertí en cosa repugnante. Bueno, otra vez vemos el papel que juega la soberbia en la idolatría, el orgullo. Entonces, bueno, ahora sí ya nos vamos a Mateo, hermano, 23, del 8 al 12. Dice así: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y uno solo es el Mesías, y todos ustedes sois hermanos. Entonces, ¿por qué les llaman pastores, rabinos, profetas, evangelistas, curas, sacerdote, papa, líderes? Y no busquen o no quieran, bueno, antes dice, y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni busquen ser llamados maestros, guías, con ningún título eclesiástico, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, porque el que es el mayor de ustedes sea vuestro siervo. ¿Quieres ser el número uno, que no quieres o debes querer ser el número uno? Bueno, si quieres un lugar en la iglesia, pues no de autoridad, pero sí de que puedas enseñar la palabra, pues sé el servidor, y Dios te va a dar esa autoridad para poder enseñar la palabra, no para enseñorearte de las personas. Porque aquí está, el que se enaltezca o se engrandezca por sí mismo será humillado, y el que se humille será enaltecido, como también lo vemos ahora en el siguiente pasaje, en Marcos. Bueno, ese lo vamos a ver en Lucas, pero ahora vamos a Marcos 7, del 17 al 23. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo:
También ustedes, es la parábola sobre lo que contamina al hombre, que no era una parábola en sí. También ustedes están sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios todos los alimentos, porque ya sabes que los judíos, pues todo lo purificaban por medio del agua, sobre todo los alimentos, y tenían que lavarse las manos hasta 3 veces antes de comer, cosa que le reclamaron los fariseos a Jesús: oye, ¿por qué ni tú ni tus discípulos se lavan las manos? Y a propósito de esto dijo, pero decía que lo que del hombre sale de la boca, eso contamina, o eso lo contamina, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios que hacemos con la boca, los robos, la avaricia, el orgullo, las maldades, la lascivia, la lujuria, la envidia, la codicia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen de la mente corazón, y esto es lo que nos contamina, no lo que entra. Entonces, en cuanto a los alimentos, puedes comer lo que Dios te ponga, ¿verdad? Así es, hermano. Y ahora sí, en Lucas 14, por favor, los convidados a las bodas, pero solamente del 7 al 11, dice así: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando seas invitado por alguno a una boda, no busques tener los primeros asientos. Dice, no te sientes en el primer lugar. Y esto lo hacemos extensivo, porque sin Dios pues queremos ser el número 1, ¿verdad? El primero, el ganador. Esto era antes. Ahora hay que darle la preeminencia y el primer lugar al que la tiene, a Jesús. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Pero cuando fueres invitado, ve y siéntate en el último lugar, o sea, humíllate, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y otra vez lo mismo que vimos ahorita en Mateo 23, porque cualquiera que se enaltezca por sí mismo será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Entonces es una fórmula muy sencilla, en realidad es muy sencilla. Y ahora nos vamos a Romanos 12, 14 y 15 y 16, dice así: bendecid a los que os persiguen, a los que os vituperan, a los que los critican, a los que nos odian por causa de la palabra. Bendecid y que no salga ninguna maledicencia de tu boca, de la mía. Alegraos con los que están alegres. Porque a veces nos da envidia. ¿Por qué está alegre ese? Y yo no, y yo estoy triste. No, hermano. Gozaos con los que se gozan, y también afligíos o compartid con aquellos que están tristes. Acompáñalo en su tristeza, porque aunque el que consuela es Dios, siempre viene bien tener un hermano, una hermana, una presencia humana, aunque todo viene de Dios, que encuentres parte o experimentes parte del consuelo de Dios por medio de un hermano, una hermana que Él mismo te pone. Unánimes entre ustedes, no altivos, no orgullosos, porque esto nos separa, esto nos divide, sino asociándoos con los humildes. Bueno, los humildes son los que viven en la humildad de Dios, no los que se visten humildemente. No seáis sabios en vuestra propia opinión, bueno, ni sabios, ni fuertes, ni ricos, porque esto no aprueba a Dios. Y ahora, hermano, nos vamos a 1 Corintios 5, del 6 al 8, dice así, ya faltan 2 versículos, 3 con este. Dice, no es buena vuestra jactancia, o sea, no es bueno vuestro orgullo, ningún tipo de orgullo es bueno. ¿Qué no sabéis? ¿Que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Y qué dijo Jesús de la levadura? Que nos guardemos de la levadura, que es el pecado, pero también le dijo de la levadura de Herodes, o sea, de las doctrinas del mundo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa o nueva criatura, porque
El que está con Cristo, pues nueva criatura es. Ahora, en cuanto a limpiarnos, pues Jesús nos limpia de culpas. En rigor no es limpiarnos, sino vivir en juicio para que la levadura no se enseñoree de nosotros, o sea, el pecado, para que la vieja levadura no se enseñoree de nosotros y seamos nueva masa o nueva vida o nueva criatura, sin levadura, sin pecado como sois, porque nuestra Pascua, que es el Señor, ya fue sacrificada por ustedes. Así que celebremos, conmemoremos la fiesta pascual, o sea, vivamos en fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad, de verdad. ¿Y cuál es el pan? O mejor dicho, ¿quién es el pan? Jesús, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, yo le doy de comer y a beber. Y ahora, hermano, la penúltima, en Efesios 2, 8, 10, dice así: porque por gracia sois salvos, sí, pero no salvo siempre salvo, el que persevere hasta el fin, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, la fe es un don de Dios, no por obras que hayamos hecho, para que nadie se enorgullezca, porque somos hechura divina, creados por Dios para buenas obras, pero no nuestras buenas obras, sino las de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos o andemos en ellas. Y ahora sí, en Santiago 3, del 1 al 5, tenemos que leer esto acerca de la boca, de la lengua, porque por ahí se va todo el orgullo, de ahí sale, o por ahí sale. Hermanos míos, no os hagáis maestros, ni crean sabios, muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces con la boca, pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ya sabemos que el miembro más difícil de domar es la boca. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos de esa manera todo su cuerpo. Observad también a las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta, presume de grandes cosas. Yo hice, yo fui, yo estuve, yo tengo, yo era, yo voy a ser. Todo esto es orgullo, es jactancia y nos aleja de Dios y nos va a hundir. Este tipo de lenguaje nos va a hundir. Cuán grande bosque, hay aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Bueno, entonces el orgullo por la boca, y es ahí donde hay que estar checándolo. Y ahora sí, la penúltima en primera de Juan 2, 15 y 16 y 17 dice así: no améis el mundo, porque el que ama el mundo es enemigo de Dios, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, además de que se enemista con Dios, el amor del Padre no puede estar en él, no está en él. Ahora, el mundo es el sistema en sí, ¿no? O sea, no dice que no ames las plantas que hay en el mundo, a los seres que están en el mundo, ¿verdad? Sino el mundo como un sistema, eso no lo ames, no te hagas amigo del sistema. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida o la vanagloria es orgullo, no proceden del Padre, sino del enemigo, o sea, de Satanás. Dice del mundo, pero el príncipe de este mundo es Satanás. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que vive en la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y ahora sí, cerramos con Apocalipsis 3, del 14 al 22. El mensaje a la Odisea, a esta iglesia de hoy, es un retrato, una foto perfecta de lo que hoy vemos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación y el que no tiene principio ni fin, que es Jesús. Dios dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío y tampoco caliente, o sea, eres tibio. Ojalá fueses tibio y caliente, sí, ya, pero no tibio. El estado de tibieza es lo peor. Si trabajas para Satanás, pues esfuérzate por ser un buen obrero de Satanás. Y si trabajas por Dios, pues igual, ¿verdad? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, puro orgullo,
y me he enriquecido, o me va bien, o me está yendo bien, y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres un pobre desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces polvo y miseria, ¿verdad? Es lo primero que hay que reconocer. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, riqueza verdadera con Jesús, y no se compra, se obtiene por fe, y vestiduras blancas para vestirte, no sea que, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver, para que caiga el velo y puedas ver. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Estoy a la puerta y llamo. Si escuchas mi voz y abres la puerta, entraré en ti y cenaré contigo y él y tú conmigo. Es lo que vimos la sesión pasada, de tener comunión con él. Si le abres, pues vas a tener comunión con él, unidad con él. Bueno, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Muy bien, pero el Padre y el Hijo uno son. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu habla a las iglesias. Bueno, amén, amado, pues eso fue todo por hoy, gracias a Dios. Gracias a Jesús, hermano. Entonces esta semana vamos a tener guerra contra el orgullo, papá.